Le doy la gracia al Señor por esta oportunidad de compartir lo que Él nos ha dado para edificación de la iglesia. Le ruego al Señor que me libre de mí mismo esta mañana de expresar un sentir que no sea el del Señor, un mensaje que no sea el que Él quiere dar a su iglesia aquí local en Maipú, que, que sea de mucha ganancia, de mucha vida para cada una de nuestras vidas. Dice el libro de Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 2, verso 8, dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues nosotros pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Este versículo, hermano, este pasaje, hermanos, mantengámoslo durante toda la exposición de este mensaje. Porque por gracia somos salvos, porque no tenemos ningún mérito en esto, pues es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, ninguno puede jactarse. Nuestra gratitud siempre está. Nosotros le damos las gracias al Señor, pero necesitamos darle las gracias al Señor por su gracia. Nuestra gratitud, nuestra acción de gracias debe ser una respuesta a la gracia del Señor, al don inmerecido que nos fue dado por medio de Cristo. No podemos tener acción de gracias por algo distinto que no sea la gracia infinita de Dios con nosotros. Podría ser el caso que alguien le ore al Señor, como le oró el fariseo, ahí en Lucas 18:9, y cito el texto, dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Padre, te pido tu socorro en esta hora, para que tú hables a nuestro corazón por tu Espíritu Santo, para que tú seas abriendo paso a tu luz,
admirable que alumbra las tinieblas de nuestro corazón, aún las que están escondidas, y nos reveles lo que hay de verdad en nuestros corazones. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Te rogamos que tu Espíritu Santo escudriñe lo profundo de nuestros corazones y de las intenciones de nuestro corazón, para que podamos delante de ti decir amén a tu voz, amén a tus palabras. Examínanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo, pasando un momento en la historia del mundo y en la historia de la iglesia tremendamente agudo en cuanto a las tinieblas. Vemos que el amor de muchos efectivamente se está enfriando y que el mundo se ha ido secularizando, incluso culturalmente. Debemos estar muy lúcidos, hermanos. Debemos estar velando en oración, en comunión con el Señor. Como decía nuestro hermano Fernando, permaneciendo como pámpanos a la vid. Porque sin el Señor nada podemos hacer. Sin permanecer en Cristo, conectados en comunión con el Señor, nada podemos hacer. Podríamos caer, hermanos, en la tentación de vivir una fe farisea, en donde la acción de la gracia se escucha solo en un pálido y discurso hablado de nuestra boca, pero no practicado. El peligro de practicar una fe el peligro de no practicar la fe que profesamos es que vivimos un cristianismo nominal, hermano. Un cristianismo inexistente, sin vida. Un ateísmo práctico, nos decía el hermano Luis Fontes. Un fariseísmo que a la luz de la Escritura nos costará caro. ¿Cuál es el precio de no vivir la palabra escuchada? Está en Mateo 7:21. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, es verdad que el mundo actual ha ido, entre comillas, evolucionando. En realidad es una involución ética, moral, espiritual. Es verdad que estamos introduciéndonos en una cultura laica muy oscura espiritualmente, sin Dios. No quiere escuchar a Dios, quiere sacarlo de las leyes, quiere sacarlo de los colegios, quiere sacarlo de nuestras culturas, de nuestras familias. El enemigo ha avanzado. Ya no se puede ni siquiera hablar, está todo en oscuridad. Aún culturalmente se ha ido diluyendo. En esta sociedad actual, moderna, entre comillas. Y en este contexto la iglesia ha ido siendo tentada sigilosamente, sutilmente, tentada constantemente a mirar con distancia a las personas que están en este mundo, juzgándolas por su apariencia, por su hablar, y es más, por cosas que son verdad, por su injusticia, por sus torcidos intereses, por sus pecados. Pero eso tiene un riesgo muy importante, hermano, de transformarnos en personas fariseas, personas censuradoras, personas moralistas, implacables, sin misericordia, sin compasión, que juzgamos por lo que vemos, por lo que hacen, olvidándonos de que nosotros estamos en pie por la gracia del Señor y exclusivamente por los méritos de aquel único a quien Dios le agradó. Entonces, hermanos, podemos caer entonces en este lógico, muy humano y sutil por lo demás pensamiento humano, de que, bueno, simplemente hay que vivir los beneficios de la obediencia y las consecuencias del pecado o de la desobediencia. Este hermano se lo buscó, esta persona se lo buscó, está viviendo lo que se buscó simplemente. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón cuando expresamos
tenemos esas expresiones hacia las personas que están en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuán lejos podemos estar, nuestro corazón puede estar de la compasión que el Señor tuvo para con nosotros, que éramos tan solo un pecador más? Pensemos, reflexionemos, hermanos, detengámonos un momento y pensemos en nosotros. ¿Qué pasa en nuestro interior, en nuestros pensamientos, cuando frente a personas que se han buscado algún mal que les ha ocurrido? ¿Qué queremos que le ocurra a personas que, por ejemplo, nos han robado? ¿Qué sentimos hacia personas, por ejemplo, sin educación, que hacen ruido en la locomoción colectiva, que van con la música fuerte? ¿Qué, qué, qué se despierta en nosotros? ¿Qué abunda en nuestro corazón respecto a personas, por ejemplo, poderosas? Personas poderosas. Pongámosle un nombre, por ejemplo, Sebastián Piñera, Donald Trump. ¿Qué actitud hay en nosotros hacia este tipo de personalidades? Hacia autoridades, tanto uniformadas como civiles. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa en nuestro corazón con las personas, por ejemplo, personas ricas, personas adineradas? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué nos pasa con la clase política, hermano? ¿Qué sientes hacia quien te ha injuriado, hacia quien te ha dejado mal? ¿Hay espacio para la gracia? ¿Qué nos pasa al ver personas, por ejemplo, tatuadas con piercing? ¿Cuáles son nuestros pensamientos hacia esas personas, hacia un punk, hacia estas tribus urbanas? Cuando las vemos, cuando vemos estas personas que están como dopadas, que están como muertas en vida, hermano. ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando nos encontramos de frente con una persona que nos llega a dar miedo porque tiene hasta la cara tatuada? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que guardamos hacia quienes nos deben dinero, por ejemplo? ¿Qué tenemos hacia quienes nos han perjudicado en alguna medida? Hermanos, podríamos citar muchos ejemplos. Podría hacer esta lista mucho más larga y cada uno de nosotros podría completarla. Se los dejo ahí, punto suspensivo. La lista es larga, pero hermanos, basado en algún aspecto de la verdad y de la justicia, podríamos pensar entonces, bueno, si esto es tan terrible, ¿qué pasa con la obediencia? ¿Qué pasa con los méritos de alguien obediente? ¿Qué pasa entonces con las consecuencias de la desobediencia o de alguien malo? ¿Qué pasa entonces con el mal comportamiento reiterado, aquel que se le dice, se le advierte y insiste en el error? Podríamos pensar entonces qué pasa con las personas que tienen malos hábitos. Es justo que vivan las consecuencias, ¿cierto? ¿O qué pasa con la justicia? ¿Por qué no se hace justicia de una vez por todas? Podría ser nuestro pensamiento muy humano. ¿Por qué de una vez no llega un sistema justo? ¿Qué pasa con los que no se han arrepentido? ¿Cómo los miramos? Aquellas personas que el arrepentimiento no ha tocado su corazón. Pensando en estas preguntas y en sus potenciales respuestas, hermano, es importante detenernos a reflexionar sobre si eventualmente podríamos estar dentro del grupo de personas que Pablo menciona en Romanos capítulo 1, como entregados a una mente reprobada. Este pasaje, este capítulo, es muy usado para presentar esta defensa en favor del argumento de la acusación contra los homosexuales, por ejemplo. Es recurrente. Yo he escuchado muchas veces, en lo personal, argumentos de
cristianos acusando a los homosexuales usando Romanos capítulo 1, porque ahí lo cita. Pero hermanos, también hay otras, no solamente se refiere a pecados sexuales, sino también hay otras menciones que vale la pena considerar, y que probablemente por el sesgo fariseico, voy a decirlo así, de nuestro pensamiento, no les damos el mismo peso, no nos detenemos en esos otros pecados. Revisemos entonces ahí Romanos capítulo 1. ¿A quiénes se refiere entonces con estos entregados a una mente reprobada? ¿Están solo los homosexuales en ese grupo, como recurrentemente se cita a modo de argumento para juzgarlos? Revisemos, partamos por el capítulo 21. Pues habiendo conocido a Dios, estamos hablando de personas que conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hermanos, darle gloria a Dios no significa decir tan solo palabras. No es tan solo hablar y proclamar gloria a Dios. Bendito sea el Señor que lo podemos proclamar con nuestra boca. Pero si eso no se sustenta con nuestra vida que glorifica a Dios, entonces no estamos glorificando a Dios. No sé si el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones, hermano. Sigamos, ni le dieron gracias por su gracia. La gratitud correcta hacia Dios es dar acción de gracias por su gracia, por su compasión. Sigo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se refiere a los que, habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios con sus vidas y fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, la Odisea, se sentía rica. Era una iglesia que se sentía rica, que de nada tenía necesidad, que ya lo habían aprendido todo, tenían todo tipo de recursos, de riquezas espirituales. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza del hombre corruptible. ¿Acaso esto no es lo que le pasó al fariseo en la parábola del fariseo y el publicano? ¿Por qué? Porque el fariseo se puso en el lugar de Dios como aquel que era digno de reconocimiento por sus méritos humanos. A eso se refiere este texto cuando dice, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, aquí estamos hablando de idolatría, de dejar de poner a Dios en el centro como el autor de toda buena dádiva, de todo don perfecto, y empezamos a atribuirnos a nosotros cualidades especiales, méritos especiales. Y después sigue, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Por qué? Porque el hombre necesita poner esta figura en sus vidas. Por lo cual, verso 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está el texto que recurrentemente se cita. Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? El evangelio de la bendita gracia de Dios. Esa es la verdad de Dios. Porque la gracia y la verdad no están separadas, hermano. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley, la ley y la justicia vino por Moisés,
pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Nosotros también somos criaturas. Entonces, cuando nosotros nos jactamos de nuestras obras, también estamos siendo idólatras. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, hermano, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, y ese aún podríamos decir, reemplazarlo por la palabra incluso, pues incluso sus mujeres cambiaron, pero no se refiere exclusivamente a esto del uso natural, sino que pues aún, pues incluso sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Podríamos algunos decir que nosotros estamos libres de la envidia, por ejemplo? Homicidios, contiendas, subrayen contiendas. ¿Alguno de nosotros está libre de contiendas? Contiendas sociales, contiendas ideológicas, incluso contiendas doctrinales. Ahí nosotros somos columna y baluarte de la verdad, pero con vida, no solo con palabras y argumentos. Engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores. Hermanos, cada vez que usted habla mal de un hermano, de una hermana, está aquí dentro de Romanos capítulo 1. Detractores. ¿Podríamos decir que estamos excluidos de estas palabras? Que no estamos incluidos aquí. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Me detengo en esto último, hermano. Si bien hay muchos grupos de personas que están aquí incluidos, yo diría que están como todo el grupo, los aspectos del pecado, pero me quiero detener en esto último. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si hay algo que el Señor caracterizó su ministerio, fue su afecto, fue su compasión. Fue detenerse cuando había una persona llorando. Fue detenerse y mirar con compasión al que estaba sufriendo, al que era señalado como pecador, al que nadie quería, al que todos rechazaban, al despreciado. Ese éramos nosotros, sin duda, lo hemos dicho, lo hemos reconocido, por gracia somos salvos, bendito el Señor. Pero ¿qué pasa cuando delante de nosotros hay un pecador? Implacables, sin misericordia. Qué fuerte, hermano, qué fuerte. Pero nosotros podríamos sutilmente estar siendo capturados por un espíritu que nos va haciendo implacables, que nos va haciendo sin afecto natural, sin misericordia.
Entonces podemos decir entonces que glorificar a Dios no es solo decirlo, sino vivirlo. Vivir una vida que glorifique a Dios. Entonces nuestras palabras tendrán vida, tendrán poder. Entonces cuando abramos nuestra boca, habrá autoridad espiritual respaldando lo que decimos, porque hay vida. Porque vivimos glorificando a Dios con nuestras vidas. Entonces, también podemos concluir de este pasaje que esta semejanza de hombre que reemplaza a Dios en el lugar es idolatría también hacia la humanidad, meritocracia, gloria al hombre, finalmente vanagloria. Y la meritocracia sabemos que, como alguna vez nos enseñó, creo que fue Pipe Urbina, el antónimo de la gracia justamente es la meritocracia. No es por méritos. Entonces, hermano, sigue el capítulo 2, y lo voy a leer simplemente, de Romanos, hablando de el justo juicio de Dios, no el injusto juicio de los hombres, sino el justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Aquí nos está hablando nuestro Dios de imparcialidad. Nuestro Dios es imparcial, no hace acepción de personas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Acaso no es por su bondad que estamos nosotros aquí, hermano? Pero, dice, verso 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos hombres no descansan, hermano, en la justicia que vino por Jesucristo. No se quedan tranquilos si no ven que se hace justicia en este mundo, si no ven un sistema que sea justo, si no ven que el pecador o el malhechor paga lo que hizo. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, o sea, todo ser humano. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Serán justificados. ¿Y quién puede, según lo que nos decía el hermano Marcelo Díaz el otro día, quién puede hacer la voluntad de Dios? ¿Quién puede ser ese hacedor sino el que está enyugado a los méritos del Señor? Sino aquel que se goza en los méritos de Él, que se gloría en su excelencia, en su bondad, en su gracia. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, hermano, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hermano, el evangelio nos hace más responsables aún, porque no tenemos excusa delante de Dios. Lo hemos recibido todo, pero no hay ningún mérito en nosotros, conforme al evangelio. Entonces, vemos aquí que nuestro Dios es imparcial. Nuestro Dios no hace excepción de personas. Y en Colosenses dice 3:25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin excepción de personas. Hermanos, yo encontré, buscando este tema de la imparcialidad de Dios, a lo menos 24 versículos que respaldan esto de la imparcialidad de Dios. No se los voy a leer todos, pero los tengo aquí. Por lo menos 24, hermano. Por lo menos 24 versículos. Por lo tanto, hermanos, quien vive por y en la gracia debe dar de gracia lo que de gracia ha recibido, hermano. Esto es la consecuencia natural de vivir con gratitud por la gracia que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no trató de equilibrar la gracia y la verdad, porque no van separadas. Cristo nos dio una dosis completa de ambas cosas juntas. Eso es muy importante, hermano, porque la gracia y la verdad siempre van de la mano. Ambas vinieron por Jesucristo, según lo que dice Juan 1:17. No existe tal cosa como la casi gracia. Pues es como decir casi verdad. Si algo es casi verdad, entonces no es verdad. Lo mismo con la gracia. Es probable que esa tensión sea lo que haya conducido a tantas iglesias y a los cristianos a través de la historia, por siglos, a acomodar humanamente a la gracia cosas añadidas o a sustraerle a la gracia cosas. Pero sabemos por la palabra que la gracia es completa y va con la verdad. Hay algo en la mayoría de nosotros que en algún momento, humanamente, hermanos, grita, no puede ser tan fácil. Ese grito silencioso, ese pensamiento que se pasa fugaz cuando vemos una injusticia y escuchamos sobre la gracia, ha pasado por cada uno de nosotros. No puede ser tan fácil. Sin embargo, aunque queramos y aunque nos cueste entenderlo o aceptarlo, la gracia no se puede calificar. Esa tensión entre la ley y la gracia, entre la justicia y la gracia, entre la imparcialidad y la gracia, fue gran parte de la lucha del primer siglo con el mensaje de Jesús. No obstante, cuando él hablaba con gracia y con verdad, él siempre estaba en paz. Esa tensión no lo incomodaba al Señor. Él tenía plena paz en ser totalmente verdadero y totalmente lleno de gracia. Lo vemos en el relato de la mujer adúltera. En Juan 8, desde el verso 3, podemos leer ese relato, hermano. Lo invito ahí a acompañarme. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Esto es muy importante. No viendo a nadie sino a la mujer. Jesús puso su mirada en ella. Jesús puso su atención en ella. Jesús fijó sus ojos en una mujer pecadora que la justicia humana condenaba. Y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. El único que podía juzgarla justamente no lo hizo. Parafraseando esta última frase sería algo así: mujer, tú eres pecadora. Tú no eres buena, tú eres una pecadora. Pero yo no te condeno. No te voy a dar lo que mereces. Yo te extiendo exactamente lo que no mereces. La gracia. Mi gracia. Te perdono. Ve y no peques más. Aquí Jesús nos muestra su gracia en gloria y majestad. Lo que no merecía, pero que sí necesitaba esa mujer. Esa mujer fue liberada de sus culpas. Esa mujer fue dejada en libertad, aunque no lo merecía. El único que podía juzgarla y condenarla no lo hizo. Jesús hizo eso con nosotros, hermano. Es exactamente eso lo que hizo Jesús con nosotros. Nos salvó, porque necesitábamos un Salvador. No teníamos ninguna posibilidad de salir, de sacudirnos de nuestras culpas, de limpiarnos por nosotros mismos de nuestra lepra, como recurrentemente cita nuestro hermano Fernando. No teníamos posibilidad, estábamos hundidos en el fango, como dice el Salmo, pero del lodo y del fango nos hizo sacar con su diestra poderosa. Bendita gracia del Señor, hermano. No teníamos ninguna posibilidad de salir por nosotros mismos, absolutamente ninguna, pero bendita gracia que nos rescató y nos sacó del lodo y del fango. Necesitábamos lo que Dios nos dio por medio de Jesús, aunque no lo merecíamos, y no podemos olvidar que no lo merecíamos. No podemos olvidarnos, hermanos. Por eso nosotros compartimos y hacemos memoria de la muerte del Señor, porque fue por sus méritos que hoy día somos hijos, amados, en el amado. Hermanos, no quisiera dejar pasar la posibilidad de hablar respecto a las distintas revelaciones que tenemos delante de Dios. Muchos de ustedes tienen mucho más revelación que quien está hablando en este momento. Muchos de ustedes tienen una visión panorámica, espiritual, una profundidad en los conocimientos teológicos, doctrinales, mucho más que yo. Otros menos. Otros entienden que no hay problema en celebrar algo, otros sí tienen problema en celebrar algo, pero hermanos, hay una palabra para eso, porque el juicio es un tapón para la compasión y limita en gran medida
la paz como gobierno de Dios en nuestros corazones y en la iglesia. No podemos condenarnos ni menospreciarlos por lo que hagamos o por lo que no hagamos. ¿Por qué? Porque simplemente a lo que estamos llamados es a, a perseverar en mantener el vínculo de la paz. Porque los fundamentos son los mismos. Hoy día, si estamos en pie, es por la salvación de nuestro Señor Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que no sea este. Por lo tanto, ¿tenemos todo el mismo fundamento? Sí. Pero cuando empezamos a juzgarnos por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que celebramos, por lo que no celebramos, entonces estamos no entendiendo lo que el Señor nos dice ahí en Romanos 14. Voy a leer desde el verso 14. No, perdón, desde el verso 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En este versículo hay otra traducción que dice, cada uno tenga plena paz en lo que aprueba, en lo que entiende. Cuando un hermano se acerca y le hace entender que es más sabio tomar una decisión A que B, entonces yo puedo cambiar de opinión por el buen consejo recibido, pero no voy a juzgar al que todavía no ha recibido ese buen consejo, el que todavía no lo ha entendido, el que todavía no le ha sido revelado. ¿Me entiende? ¿Se entiende, hermano? Entonces, el que hace caso, verso 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, verso 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay una advertencia. El que es consciente de la gracia tiene libertad de actuar en el Señor, porque la gracia nos permite esa libertad y lo ha entendido así. No menosprecie al que aún no ha llegado a ese entendimiento, al que aún tiene una fe débil, como un potrillo que todavía sus piernas tiemblan cuando camina, porque debe cuidarse, porque debe guardarse, porque teme equivocarse. Hay muchos hermanos que temen equivocarse y por eso no hacen muchas cosas, pero yo no puedo juzgar al hermano por no entenderlo. Y al revés, yo no puedo ser un hermano que me privo de muchas cosas, que juzgo todas las cosas como malas, porque el otro hermano está viviendo una libertad que él le ha sido dada. Entonces, menosprecio, ni el menosprecio, por yo tener un entendimiento de la gracia revelada,
ni tampoco el juicio desde la otra vereda, para con el hermano que vive esa libertad de la gracia. Porque está escrito, verso 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice el verso 12. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Aquí me detengo también, hermano. Nada es inmundo en sí mismo. Nada propiamente tal es inmundo, y esto lo vemos incluso con los niños. Cuando nosotros vemos algo y ellos no ven lo malo en ese algo. Pero dice a continuación, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces debe actuar en conformidad a esa conciencia. ¿Cuál es el error? Endosarle eso, ese conocimiento, ese entendimiento a mi hermano. Cada uno debe tener plena paz en lo que aprueba y actuar en conformidad con esa revelación, con esa conciencia. Verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, yo porque sé que la gracia es, no me condena por lo que hago o lo hago, entonces yo voy y me pongo me pongo a jugar videojuegos justo al lado de un hermano que tiene problemas de adicción con los videojuegos. O porque la gracia me permite tomarme un vaso de vino, voy a hacerlo al lado de un hermano que tiene problemas con el alcohol. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Dice, no sea, pues, verso 16, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí está lo que nos decía el hermano Marcelo Díaz. En el reino de Dios nosotros nos gozamos, nosotros estamos plenos, contentos, felices y tenemos paz. Nos sentimos justificados. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Importante, verso 19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por lo tanto, hermano, si vamos a generarle otra conciencia a alguien que no le ha sido revelado algo, debe ser procurando mantener el vínculo de la paz. No destruyan las obras, verso 20, de Dios por causa de la comida. Aquí la comida representa cosas externas, cosas que hacemos, cosas, ropa que vestimos, etcétera. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o lo que hace. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Entonces, ¿tú confías en que algo es bueno? Bueno, confía en cuanto a lo que tú hagas, pero no condenes a tu hermano.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, hermanos, si hemos recibido que algo es aprobado, que es permitido por el Señor en nuestra vida, hagámoslo con plena paz. Si no tenemos esa conciencia, mejor abstengámonos delante del Señor. Entonces, hay una continuación de este texto de Romanos 14 que está en Corintios, que lo complementa de alguna forma. En el capítulo 4, desde el verso 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es complementario a lo que decía Romanos 14, porque lo importante no es lo que hacemos, como la iglesia de Éfeso, que era rica en obras, sino el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Eso es lo que Dios pesa, la intención de nuestros corazones. Eso es lo que está importándole a Dios, eso es lo que nos está hablando ahora el Señor. La intención de nuestro corazón, nuestras motivaciones, qué es lo que nos moviliza, por qué hacemos lo que hacemos. Verso 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a qué, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea que hay un peligro de envanecerse, hermano, de envanecerse, de creer que yo entiendo mucho, de creer que yo estoy a otro nivel espiritual, que yo soy muy espiritual y los otros no. No, no nos envanezcamos, hermano. El consejo del Señor esta mañana es que no nos envanezcamos de ninguna manera, en ninguna medida, no haya este sentir en nosotros. Verso 7. Fíjense lo que dice esto, hermano. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Qué claro, hermano. Qué clara es esta pregunta a nuestras conciencias, a nuestros corazones. ¿Quién nos distingue? ¿Por qué actuamos entonces como si fuéramos distintos? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, cuando actuamos como si fuéramos distintos? 1 Corintios 8, nos vamos a saltar 4 capítulos desde el verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer también de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, escuchen, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y retrocedemos algunos versículos al verso 1 de este capítulo 8. Dice, hermano, ahí a mitad del versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué es lo que nos hablaba el Señor en la predicación del domingo pasado? Acerca de conocerle a Él y de ser conocido por Él. Es que nosotros tengamos una relación estrecha, una comunión estrecha, de permanecer, de estar vinculados, de tener complicidad en nuestra mirada,
en nuestros silencios, en nuestra intimidad. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pero el verso 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, si alguno de nosotros piensa que algo sabe, aún no sabe nada como debe saberlo. Aún no sabe nada. Porque el Señor nos habla, nos ha revelado cosas celestiales, espirituales, a nuestra mente finita de manera tan tierna, hermanos, que la podamos de alguna medida, figurativamente, entender y recibir en nuestro corazón. Entonces, por eso Él usa figuras que nosotros podemos ver acá en nuestra mente por causa de nuestra mente limitada, finita, humana. El Señor baja su frecuencia, su sintonía y nos decodifica en un lenguaje nuestro cosas que no podemos entender. Por eso dice, nadie sabe nada como debe saberlo aún. No podemos jactarnos de lo que hemos aprendido, ni aunque sea por 30 años, ni aunque sea por 20 años, porque ¿saben qué? Hay una parábola del Señor que le pagó exactamente lo mismo a los que trabajaron todo un día y a los que llegaron al final de la tarde. Si antes de que venga el Señor y se cierre el paréntesis de gracia, llega un arrepentido, Él va a tener exactamente lo mismo que nosotros. El perdón de Dios, la gracia inmerecida de Dios. Entonces, hermanos, algunas cosas limpio es que el juicio bloquea la compasión. El juicio entre nosotros limita el fortalecimiento del vínculo de la paz. Y no podemos olvidarnos que todo lo que hemos recibido ha sido de gracia, de forma totalmente inmerecida. Y también podemos concluir que el conocimiento solo, sin amor, puede provocar el tropiezo de un hermano que no tenga tal conocimiento, que no tenga tal revelación, que no tenga tal entendimiento. Pero ambas cosas juntas, tanto el conocimiento, la revelación, junto con el amor, juntos, va a permitir la edificación y va a mantener entonces el vínculo de la paz. Porque el amor, hermanos, es la prueba de conocer a Dios. El amor es la prueba de que Dios mora en nuestros corazones. Si podemos compadecernos de los pecadores, si podemos tener compasión por las almas perdidas, si podemos salir de nuestra comodidad por causa de aquel que necesita nuestra ayuda y que tenemos la ocasión de ayudarle, entonces vamos a saber que conocemos a Dios, porque ese amor es la prueba de conocer a Dios. En Mateo 9, desde el verso 9 dice, haciendo un paralelo entre lo que nosotros podamos hacer, todas las cosas que nosotros podamos hacer, versus la compasión, la misericordia. Miremos cómo piensa Dios respecto a todo lo que podamos hacer, a todo el tiempo que podamos dedicarle a servicios y lo que versus la misericordia. Pasando Jesús de allí, verso 9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cuántas veces ustedes se han sentado a la mesa con personas derechamente malas? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido conversaciones íntimas, cercanas, lo hemos invitado a la casa sabiendo que ellos han hecho algo malo? Sabiendo que nos deben algo,
¿Nos sentaríamos a la mesa con alguien que nos debe algo? ¿Le pondríamos algo rico que comer? ¿Lo atenderíamos bien? Dice, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? No era justo, si ellos eran buenos y los que estaban sentados a la mesa eran malos, pecadores, sucios, cochinos, despreciables totalmente. ¡Qué horror! Y al oír esto Jesús, verso 12, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, hermano. A eso vino el Señor. No a crear una comunidad moralista, no a abrir un museo de personas buenas que se puedan jactar de sus bondades, de sus buenas acciones, sino a abrir un hospital de rehabilitación espiritual que rehabilita desde el corazón y desde ahí ir regenerando toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones, aún nuestro cuerpo. Dicho sea de paso, hermano, yo tenía hasta hace un tiempo fibromialgia y cuando el Señor me mostró que tenía que hallar el perdón profundo en mi corazón hacia alguien que me había dañado, fui libre, pero no solamente de eso, no solamente se restauró esa relación, sino que ya no tengo dolores en mi cuerpo. Por eso, hermanos, el Señor restaura desde lo profundo del corazón y todos los aspectos de nuestra vida. Quisiera transmitirles por el Espíritu Santo, hermanos, que el Evangelio es un Evangelio de poder, es un Evangelio de restauración. El Señor vino a regenerar nuestra relación con Él y también nuestra relación con nuestro prójimo y con nosotros mismos, para reconciliar en Él todas las cosas. Nosotros necesitamos entender que las barreras que separaban a los fariseos de los pecadores, hoy día Cristo las derribó. Él simplemente se sentó con personas pecadoras en la mesa, comió con ellos, partió el pan con ellos, los invitó y aceptaba invitaciones de ellos. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, ¿de qué forma nos enseña Jesús que debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento? Sentándonos a la mesa con ellos, compartiendo con ellos, acercándonos a ellos. Sí, sí, ese vecino gritón, ese joven maleducado, ese compañero de universidad que está lleno de piercing, que está lleno de tatuajes, esos que no tuvieron la oportunidad de ser alcanzados por la gracia, pero que la necesitan. Con ellos. En Juan 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento y esto produjo murmuración y prejuicio. Porque, hermano, y hasta el día de hoy ocurre esto, cuando hay un hermano que le pasan
cuando tiene una desgracia, sigue ocurriendo, como en los tiempos del Señor, ya no tan marcadamente, pero sigue ocurriendo que hay un pensamiento de, bueno, estas son consecuencias de estar lejos del Señor. ¿Quién no ha dicho eso? No, este hermano estaba tan lejos del Señor que le pasó esto. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cómo actuó cómo, cómo actuó el padre del hijo menor que se fue a malgastar toda su herencia? ¿Le hizo algún reclamo cuando llegó? Vamos al texto de Juan 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. A veces nosotros vamos por la calle y hay gente que está en el suelo y esa gente es conocida, algunos le llaman los invisibles, porque nadie se da cuenta que están ahí. Nadie se da cuenta de que son personas por las cuales Cristo murió y están ahí y nadie las ve. Pero el Señor Jesús siempre fijó su mirada en las personas. Y vamos a ver más adelante que hay motivos humanos que nos limitan a fijar nuestra mirada, a detenernos, a fijar nuestra atención en nosotros. Entonces, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido así? Miren, hermano, inmediatamente no le dieron ninguna, para ellos no había ninguna duda, el hombre había pecado y por eso estaba ciego. Ni lo conocían, pero ellos automáticamente asociaron que era un pecador y que por eso tenía la consecuencia de estar ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos ciegos hay cerca nuestro, hermano? ¿Cuántos familiares, cuántos vecinos, cuántos colegas de trabajo, cuántos compañeros de curso hay que son estos ciegos? Me es necesario, verso 4, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue, se lavó y regresó viendo. Esto no hubiese ocurrido si Jesús no hubiese puesto sus ojos en el ciego, si no se hubiese detenido, si hubiese sido un invisible más. Entonces, hermanos, el juicio es el primer pensamiento de un hombre natural, incluso en los discípulos. Jesús mira el tiempo suficiente a este hombre ciego como para generar la pregunta en sus discípulos. Fueron los discípulos los que le preguntaron quién había pecado. Jesús en este pasaje, hermanos, Jesús les estaba enseñando cómo amar en silencio, cómo amar en silencio. Pero ellos no lo entendieron. Vamos a avanzar con lo que nos revela el corazón de Dios en la parábola, quizá una de las parábolas más conocidas de todas las escrituras, del hijo pródigo, mal llamada del hijo pródigo, porque en realidad son tres historias paralelas. La historia que contaría el hijo mayor, la historia que contaría el hijo menor y la que contaría el padre. Pero vamos a resumir, o vamos a leer el texto primero. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que en su corazón se dispuso a decirle al padre, pero fíjense que no alcanzó a dar ese discurso cuando llegó. Levantándose vino a su padre, verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio. ¿Qué estaba haciendo el padre? Atento, atento, mirando por si llegaba el hijo. Estaba mirando. Todos los días miraba y lo vio de lejos. Fijó sus ojos en aquel hijo que se había ido a malgastar todo lo que tenía. Y fue movido, dice, a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En la versión NTV dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. ¿Por qué? Porque tenía su atención puesta en su hijo. Él esperaba que su hijo llegara. No le importaba cómo llegara, pero si llegaba, iba a abrazar a aquel que se había perdido. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y le besó. Si hubiese sido nuestro caso, al menos no le hubiésemos hecho una pregunta. Pensemos, pensemos. Se fue a malgastar justa y empezó a vivir las consecuencias de su maldad. ¿No hubiésemos hecho al menos una pregunta? ¿O al menos hubiésemos dejado pasar un tiempo de indiferencia porque hizo lo que no tenía que hacer? Pero este padre fue movido a misericordia, hermano. Aquí se revela el corazón de Dios para con nosotros que malgastábamos nuestra vida. Hay una versión de la Biblia que se llama La Palabra, que traduce este último versículo como: cuando aún estaba lejos, cuando el Padre lo vio, fue profundamente conmovido. Salió corriendo a su encuentro y lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Nosotros somos profundamente conmovidos. Somos profundamente conmovidos a misericordia, a compasión, a tener este mismo sentir que hubo en el corazón del Padre que se revela aquí. Y el Hijo le dijo, verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y no alcanzó a terminar su discurso, porque el Padre dijo a sus siervos, verso 22, saquen el mejor vestido y vestirle, y pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿No les trae memoria el Evangelio, calzado los pies del Evangelio? El anillo representa autoridad, la autoridad que le da un padre a su hijo. Y lo vistió con las mejores ropas. Verso 23. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era ello.
Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Claro, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Si yo siempre perseveré, si yo siempre estuve ayudándole al Padre, siempre estuve sirviendo, siempre estuve colaborando, ¿acaso no era justo que a mí me hicieran fiesta y al que hizo lo malo, al que se fue lejos, al que estaba lejos del Padre, le hiciera vivir al menos una consecuencia? ¿Acaso no ese ha sido nuestro pensamiento muchas veces, hermano? Hemos sido este hermano mayor muchas veces. Entonces, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido ese hijo mayor? ¿Cuántas veces hemos sido esos hijos que no se han alegrado de que Dios haya pasado por alto las injusticias de otros que, entre comillas, merecían ante nuestros ojos las consecuencias de sus malas decisiones, de estar lejos del Señor, de no haber perseverado en las reuniones, de no haberse conectado en Zoom? ¿Cuántas veces nuestros juicios hacia otros ha bloqueado la compasión que el Señor les tiene y nos ha limitado y no le ha llegado la gracia del Señor? Hermano, hay un principio aquí, que el amor comienza por poner nuestros ojos con compasión hacia el pecador, mirando como el Señor mira, luego identificándose con Él, sintiendo compasión y luego ayudando. La compasión se expresa en la mirada, expresando ¿cómo? ¿Qué es lo que expresa una mirada llena de compasión? Ternura, hermano, dulzura, atención, preocupación. Otros pasajes en donde la mirada de Jesús precedió su compasión. Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre en la cruz del Calvario y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín luego que el Señor la vio. Cuando se encontraron las multitudes, Jesús la vio en el verso 13 y le dijo, luego de verla, dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. A veces nosotros nos cuesta tanto mirar y compadecernos. Verso 14, y acercándose, simplemente tocó el féretro y los que los que lo llevaban se detuvieron. No fue con gritos, no fue con una autoridad
humana, sino que con un silencio. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Cuando él se incorporó, el Señor pudo haber seguido su camino, pudo haberse recibido los aplausos, pudo haber levantado las manos, haber dejado de mirar a la mujer, pero no, el Señor cuando vio y resucitó al hijo, fue donde el hijo lo tomó de la mano y lo llevó a su mamá. ¿Cuánto nos cuesta, hermano? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región. Hermano, a pesar del poder exhibido, Jesús mantiene su atención y su concentración en la persona que sufre, lleno de compasión por quien lo necesita. No distrayéndose por el poder que sale de él. Recuerden, hermanos, que cuando regresaron los 70, cuando el Señor los envió y llegaron a contarle cómo el Señor, aún los demonios se sujetaban a ellos, y se maravillaban porque los demonios se sujetaban a ellos, el Señor les dice en Lucas 10:22, no os regocijéis de que los espíritus se sujeten a ustedes, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nosotros ponemos quizás la mirada en lo equivocado, hermano. Dios y el servicio a Él no puede ser usado como una excusa para no amar. Finalmente, hermano, tenemos un par de testimonios más. ¿Recuerdan la parábola del samaritano? El samaritano era un enemigo del judío, era un extranjero, no se llevaban, era una persona totalmente ajena a los judíos. Sin embargo, este hombre que estaba a la orilla del camino no fue ayudado por los judíos que pasaron. Estos judíos que pasaron eran los perfectos religiosos profesionales, religiosos que consideraron que era peligroso, que era riesgoso mirar, detenerse y ayudar. Hermanos, para los judíos, los samaritanos jamás lo hubiesen ayudado según sus concepciones, pero fue justamente un samaritano quien extendió su misericordia y su compasión. ¿Por qué Jesús toma como figura a un extranjero enemigo de judíos para ejemplificar su compasión? Porque nuestro prójimo, hermanos, es toda persona que tengamos la posibilidad de ayudar, haciéndole el bien, no importando si es conocido, no importando si es chileno, no importando si es su color político, si es comunista, si es de derecha, no importando si uno se arriesga a algo, si uno se expone. Esa es la enseñanza de Jesús, que despreciemos las limitaciones que nosotros nos ponemos para ayudar a otros porque nos arriesga, porque es riesgoso. ¿Por qué tantos hemos actuado entonces como el sacerdote y el levita que nos ayudaron, religiosos profesionales? A veces, hermanos, nosotros decimos, no hagas tal, no te arriesgues, ten cuidado. Nos podemos contaminar. ¿Recuerdan cuando el Señor tocó al leproso? ¿Cuántos varones habían tocado un leproso antes de Jesús? Ninguno. Pero el Señor tocó al leproso y lo sanó. Si nosotros tuviéramos el sentir que hubo en Cristo, cosas pasarían como la sanación del leproso. Pero hermano, nosotros nos llenamos de prejuicios, nos llenamos de inquietudes, nos llenamos de miedo, hermano. Porque, ¿y si me echo un problema encima? Si
vinculándome con esta persona, al final se aprovecha de mí y viene por los panes y los peces? ¿No hemos pensado eso? Nos expone a ayudar a otros, quizás nos expone a la incomprensión, nos expone a reclamos justos, como la del hermano mayor del padre. El padre se expuso al reclamo del hijo mayor. Papá, no es justo, yo he estado contigo, yo te he servido, yo he hecho todo bien, ¿por qué tú celebras a mi hermano que ha hecho todo mal? El padre se expuso a la incomprensión de su hijo mayor. Hermano, cuando nosotros miramos al necesitado, al pecador, también tenemos miedo a comprometernos, no queremos comprometernos, porque el amor nos compromete, el amor nos hace vulnerables, el amor cambia nuestra planificación, y no queremos que alguien nos desordene la agenda, no queremos que alguien nos interrumpa. Nosotros tenemos una planificación, nosotros tenemos tantas cosas importantes que hacer, tenemos que ir a visitar a tal persona, tenemos planificado esta otra cosa, y no decimos que sea lo que el Señor tenga para nosotros. Si nosotros nuestra agenda, nuestra planificación, la sometiéramos al Señor día a día, quizás estaríamos más dispuestos a que nuestra agenda se desordenara por causa de la agenda del Señor, de lo que el Señor quería para ese día, de lo que el Señor quería que hicieran. ¿Cuántas veces no hemos extendido nuestra mirada y nuestras manos en favor del necesitado simplemente porque no teníamos en nuestra agenda un espacio para dedicarle un tiempo? Cuando miramos a las personas sin juicio, nos compadecemos y les ayudamos. Perdemos el control, hermano. Eso es otra cosa. Perdemos el control. Dejamos de ser amos de nuestros recursos financieros, recursos de tiempo, y nos convertimos en siervos. El amor compasivo, lleno de gracia, no es eficiente. No se concentra en la tarea, en la solución, sino en la persona. Se concentra en la persona. Se compadece de la persona. Cuando nos detenemos a mirar, abrimos la puerta a la compasión, y ya los invisibles dejan de ser invisibles. Empezamos a detenernos, a mirar, a contemplar, a tener compasión, como el Señor lo tuvo. La compasión que se arriesga es la compasión de Jesús. La compasión que tuvo Jesús con el leproso en Lucas 5:12. Hermano, nosotros no podemos ser como el deudor de Mateo 18, que mucho se les perdonó, pero cuando tuvo la oportunidad de perdonar, no lo hizo. Cuando tuvo la oportunidad de pasar por alto, no lo hizo, sino que fue implacable, sin misericordia, como dice Romanos 1, moralista, censurador, sin misericordia. Si somos conscientes de que no merecíamos nada y de que todo lo hemos recibido por gracia, podremos también dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermano. Así lo enseña la oración modelo del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Sea lo que sea que nos deban, debemos pasar por alto, debemos perdonar, tal como el Señor lo hizo. Hay una última reflexión, las últimas palabras, que está basada en la conclusión del libro La historia de la gracia de Andy Stanley, que se los comparto. Lo voy a leer textual y después oro. Dice: tal como lo hizo el padre del hijo pródigo, cuando un individuo acepta la oferta incondicional del perdón divino, se inicia una fiesta en ese momento. La separación de la humanidad en el huerto fue lo que rompió el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué debemos estar tan sorprendidos al ver que Él celebra cada restauración? Puede que usted tenga una historia como la del hermano menor,
O quizá usted tenga una historia como la del hermano mayor y piense, ok, pero usted no sabe lo que yo he pasado, usted no sabe lo que yo he sufrido, usted no sabe lo que yo he hecho, ni la persona que soy. Quizá tenga muchos argumentos y quizá le parezca que no haya que perdonar a todo el mundo con tanta facilidad. Usted desearía quizá que sea algo más equilibrado, algo más justo. Sin embargo, Jesús dijo que aparte de la historia contada por el hijo mayor y la contada por el hijo menor, hay una tercera historia, la historia del Padre, la historia de Dios. Es su historia. Él no se impresiona ni aflige por lo que usted o yo hayamos hecho, o por lo que piense que otras personas debieran estar haciendo. En su historia, el Padre, esas cosas son completamente irrelevantes. En la historia de Dios, cada persona que vuelve a Él es el foco de su celebración. No lo que haya hecho, no. El foco es cada persona que está perdida y que ha sido hallada, cada persona que estaba muerta y que ahora vive, cada persona que estaba ciega y que ahora ve. Usted y yo dijimos sí a su oferta de gracia. Esa es la mejor noticia que Dios recibiría alguna vez acerca de usted y de mí. Quizá en su propia historia usted va a continuar buscando alguna razón por la cual Dios debería amarlo. O por el contrario, en su historia culposa, quizá usted va a continuar encontrando razones por las cuales Él no debería amarlo. Así que la sugerencia es que abandone su versión de la historia y abrace la versión del Padre. En su historia, en la historia del Padre, Él nos ama, Él lo ama a usted, Él me ama a mí, sin importar lo que usted o yo hayamos hecho. En su historia, Él no podía amarnos más y tampoco podía amarnos menos. Esta es una historia mejor, esta es una historia real. Esta, hermanos, es la historia de la gracia de Dios. Amén. Te ruego, Padre, que lo que tú has sembrado en nuestros corazones no sea arrebatado por el enemigo. Que atesoremos tus palabras. Que si reconocimos tu voz, la voz del buen pastor de nuestros corazones, podamos ser responsables y acudir al llamado a tu voz. Podamos presentarnos delante de ti y ser ayudados por ti en tu gracia, para que podamos hacer vida tus palabras y seguir haciendo las obras de compasión, de restauración, de misericordia que tú hiciste cuando estuviste en medio nuestro y que aún a nosotros nos alcanzó. Que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús oramos, con fe, confiando en que tú lo harás. Amén. Gracias, Señor.